La taiga, en Siberia, un territorio cubierto de vastos bosques. Los largos inviernos mantienen la tierra cubierta de nieve. En 1978, un grupo de geólogos viajaban en helicóptero en busca de petróleo y minerales. Seguían el cauce del río Abakán, en la parte surcentral de Rusia. El grupo de geólogos llegaron al lugar que querían investigar, pero por la densa vegetación no encontraban una zona donde aterrizar. Así que el piloto sobrevoló un lugar donde por pura casualidad ha visto algo completamente inusual. Algo que llamó su atención por ser antinatural. Una pequeña zona con un patrón de líneas sobre la ladera de una montaña. Dieron varias vueltas para verificar y parecía ser un pequeño cultivo. Algo indudablemente hecho por el hombre. Así que decidieron regresar y hacer el reporte del avistamiento antes de aterrizar. Las autoridades soviéticas no tenían ningún registro de actividad humana en este lugar, por lo que la exploración para descubrir petróleo y minerales continuó. El grupo de geólogos levantó un campamento aproximadamente a 16 kilómetros del misterioso lugar del avistamiento, pero tenían curiosidad de saber qué había allí. Encontrarse con personas podría resultar muy peligroso, mucho más que toparse con osos y lobos. Así que en su equipaje llevaron comida y, en caso tal de que fuera necesario, armamento. A medida que se acercaban, notaron signos de actividad humana. Un palo largo que parecía ser usado como bastón, un tronco sobre un arroyo como puente y un sendero que se internaba en el bosque. Más adelante, al borde del río, parecía haber una vivienda de madera. Era increíble que hubiesen personas viviendo allí, a más de 240 kilómetros del poblado más cercano. Su visita se hizo notar de inmediato, y una puerta se abrió crujiendo. De este lugar salió un anciano con su barba desaliñada, descalzo, con su camisa remendada llena de parches y su pantalón desgastado del mismo material, con su cabello despeinado y parecía asustado. Fue cuando uno del grupo dijo: «Saludos, abuelo, vinimos a visitarlo», rompiendo el silencio incómodo. El viejo no respondió de inmediato. Mientras los observaba, finalmente respondió: «Bueno, ya que han viajado tan lejos, supongo que pueden pasar». La vivienda era como una madriguera hecha por castores, con troncos y tablas, con el piso de cáscaras de papas y piñones, un lugar oscuro con olor a moho, sucio, con las vigas medio caídas, un lugar ennegrecido por el tiempo y la lluvia. Era, si se pudiera decir, una sola habitación, y aún así, este lugar pequeño era el hogar de 5 personas. El silencio que había fue interrumpido por unos lamentos, y vieron la silueta de 2 mujeres. Una estaba histérica, rezando y repitiendo: «Esto es por nuestros pecados», y la otra estaba llorando y se dejó caer al suelo. Los visitantes supieron de inmediato que debían salir de ahí y se asentaron a unos pocos metros de este lugar. Sacaron sus provisiones para comer y, pasado un rato, la puerta crujió de nuevo y salió el anciano con sus 2 hijas, un poco más calmadas pero muy curiosas aún con miedo. Se sentaron con ellos. Los visitantes les ofrecieron de lo que habían llevado y, entre estas cosas, pan. Las 2 mujeres lo rechazaron diciendo que no se les permitía comer eso, y la líder de la exploración les preguntó si alguna vez habían comido pan. El anciano respondió que él sí, pero que ellas nunca lo habían visto. Notaron que el anciano hablaba más o menos de forma clara, pero las 2 mujeres habían creado su propia versión del ruso con su dialecto, ya que solo tenían de referencia el idioma de su padre, que hablaba más bien poco, pues nunca en sus vidas habían visto otros seres humanos aparte de su familia. Esa tarde los visitantes regresaron a su campamento y poco a poco iban visitándolos, entablando una amistad, y así surgió lentamente la historia a continuación de esta familia, que fue encontrada en 1978 en medio de la nada, y cómo fueron a parar allí. El anciano se llamaba Karp Osipovich Likov. Nació en 1901, creció y se casó con su esposa Akulina Likov
y eran miembros de una secta ortodoxa llamada los Viejos Creyentes, cristianos que eran partidarios de los ritos y la liturgia más antigua. Estos Viejos Creyentes no aceptaban una profunda reforma que se había dado en su iglesia en 1654 y que se conoció como la Reforma de Nikon. Y por esto habían sido perseguidos no solo por los zares, sino también por el régimen comunista que se impuso en el país a partir de 1917. Eran conservadores de una moral estricta y partidarios de la prohibición tajante de cualquier pecado mundano. En ese entonces, los bolcheviques, ateos radicales, habían tomado el poder desde la Revolución Rusa y las cosas fueron empeorando para la familia Likov, quemándole las iglesias, matando, torturando y apresando a muchos de ellos en la década de los 30. El hermano de Karl Likov, el anciano, fue asesinado por una patrulla comunista, por lo que Karl y Akulina, su esposa, junto a sus 2 hijos Sabin de 9 años y Natalia de 2, huyeron al bosque con lo poco que pudieron llevar y algunas semillas. Por miedo a que los bolcheviques los encontraran, cada vez se adentraban más y más en el bosque. Así fue como se asentaron a más de 240 kilómetros del poblado más cercano. En este lugar nacieron 2 hijos más, Dmitri en 1940 y Agafia en 1944, que crecieron sin conocer a otros seres humanos aparte de su familia. Todo lo que sabían del mundo exterior era por las historias de sus padres. Sabían que había otras ciudades y países, pero para ellos eran conceptos abstractos. Akulina, la madre, les enseñó a leer y a escribir con la Biblia que tenían, usando palitos de abedul y como tinta jugo de selva. Ella murió en 1961 de hambre, poco después del nacimiento de Agafia, debido a que nevó en junio y la dura helada mató todo lo que habían sembrado. Y en la primavera fueron obligados a comerse hasta los zapatos, y ella decidió ceder la poca comida a sus hijos. Sobrevivir en este lugar era una lucha constante, pues vivían como en la era medieval. No podían restaurar las herramientas ya gastadas y oxidadas. Las ollas y cubiertos llenos de huecos corrompidos por los años los dejaron sin con qué cocinar. Su dieta se redujo a comer patatas con centeno molido, algunas raíces de plantas, la paja de la cebada y semillas de cáñamo. Dmitri había desarrollado una resistencia increíble. Corría detrás de sus presas descalzo en la nieve hasta cazarlas. A veces, se iba unos días y dormía en la intemperie con bajas temperaturas, y cuando regresaba, traía un alce en sus hombros. Sin embargo, la mayoría del tiempo no había carne. Luego de ser descubierto por los geólogos, la familia de 5 personas hasta ese momento decidió visitar el campamento y quedaron perplejos con todas las cosas que descubrieron. No sabían que hubo una Segunda Guerra Mundial. No sabían que el hombre había llegado a la luna, cosa que Karl Likov, el anciano, no pudo asimilar. Algo que sí tenía sentido para él eran los satélites. Ellos habían descubierto que algunas estrellas se movían en el firmamento, y el anciano pensó en una teoría. Creía, hasta ese momento, que las personas habían inventado algo para enviar incendios, y esta era la razón por la que algunas estrellas se movían. El anciano no dejaba de ver una caja cuadrada. Tenía mucha curiosidad con eso. Era una televisión. Estaban dando un concierto y el padre de familia vio 2 mujeres ya mayores bailando acompañadas por la música. Se quedó mirando un rato y dijo: «Viejas tontas, están sacudiendo sus faldas en vez de trabajar e hilar». La segunda cosa que vio fue una pelea de boxeo. Hombres medio desnudos dándose golpes. Todos se rieron a carcajadas y Agafia también. Salió corriendo y dijo: «¡Qué vergüenza!». Una cosa que dejó atónito a Karl Likov fue un papel de celofán. Para él era como un vidrio, pero flexible. Para ese entonces se entretenían contándose los sueños. Así pasaron 42 años hasta que sintieron unos ruidos afuera y Agafia, la menor, vio un desconocido en la colina con 3 animales. Nunca en su vida había visto un perro. Y luego escucharon una conversación. Se asustaron mucho.
Entonces Karlikov abrió la puerta y salió a hablar con ellos el 2 de junio de 1978. Dmitri contrajo una infección respiratoria seguramente adquirida por el contacto con alguno de los geólogos. Su cuerpo no fue capaz de combatir las infecciones del mundo exterior y fue el primero en morir en 1981. Sabine y Natalia murieron de insuficiencia renal debido a su dieta ese mismo año. Y el 16 de febrero de 1988 murió el anciano. Agafia, la menor, sigue con vida y aún vive en este lugar, esperando a unirse con su familia. Si te gustó esta historia, suscríbete para que estés pendiente de nuevo contenido. Recuerda que mi nombre es Andrés Flores.